Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este IDC México Tech CMO Forum 2022. Mi nombre es Alejandro Florian y junto con mis compañeros les estaremos presentando las principales tendencias y oportunidades que estaremos viendo en el año 2022 para México. Y para comenzar, quiero compartir con ustedes la perspectiva de los objetivos en evolución en la era del Digital First. Definitivamente una gran cantidad de las iniciativas de aceleración digital que vimos suceder en 2021 se van a seguir manteniendo durante estos primeros meses del 2022. Claramente estamos viendo que el mercado en tecnologías de información para México seguirá manteniendo esas tasas de crecimiento por encima de la economía, lo cual es una muy buena noticia en estos momentos que todavía nos encontramos en una crisis sanitaria debido al COVID-19. La realidad es que la perspectiva de crecimiento de la industria de tecnología es un crecimiento del 6% en este 2022 a nivel total. Esto significa que estaremos creciendo el doble de lo que estará pronosticado el crecimiento del GDP o del PIB para México. Lo más destacable quizás sea que también algunos segmentos de mercado, principalmente la parte empresarial, estará creciendo a una tasa del 10% para el 2022, lo cual muestra una continuidad en estos proyectos que yo mencionaba de aceleración digital. Obviamente estos crecimientos pudieran verse impactados principalmente quizá por un entorno no tan favorable en algunas políticas públicas o un impacto negativo por el tema de la inflación o quizá por algún tipo de alguna nueva variante debido al COVID-19. Sin embargo, la expectativa que tenemos es que estos crecimientos que estamos mostrando acá se van a estar manteniendo a lo largo del 2022. Y para muestra creo que vale la pena compartir con ustedes un muy buen ejemplo del nivel de optimismo que las compañías tienen en nuestro país. En esta encuesta la venimos realizando en los últimos 15 años y esta es la última medición que hicimos a principios del mes de enero de 2022 y hasta finales de mes, donde básicamente el 44% de las compañías están teniendo niveles de inversión en tecnología superiores al 2021, lo cual es una muy buena noticia. También el 50% de los entrevistados confirmaron que van a seguir manteniendo el mismo nivel de inversión respecto a 2021, lo cual también es otra excelente noticia. Esto viene a reforzar nuestros pronósticos de mercado de poder seguir manteniendo estos crecimientos para la industria de tecnología en el año 2022. Solamente el 6% de las compañías nos indicaron que va a haber algún tipo de reducción en el presupuesto de IT, pero sin embargo, aún con esto seguimos viendo una expectativa bastante favorable de crecimiento tanto para la industria en general, incluyendo el ecosistema de socios de negocio o de partners en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que va a estar motivando este tipo de inversiones en tecnología y en la parte de comunicaciones? Definitivamente los temas de seguridad siguen manteniendo un aspecto muy favorable respecto a las prioridades de inversión tecnológica. La pandemia lo único que hizo es acelerar y mejorar toda la parte relacionada con los proyectos de seguridad. Sin embargo, me gustaría destacar un punto muy relevante y es que es la primera vez en las últimas 3, 4 mediciones que hemos hecho sobre las prioridades de inversión que el tema de una TI híbrida y una capa de administración de entornos de cloud aparece en la segunda prioridad de inversión de las empresas en 2022 para nuestro país. Eso significará que gran parte de las inversiones que van a estar asociadas en temas tanto de modernización, de creación de nuevas plataformas tecnológicas, de poder tener sistemas de información para habilitar esta transformación digital acelerada, van a tener un componente híbrido. De hecho, es el estándar que muchas compañías están teniendo ambientes híbridos y también una administración mucho más enfocada, holística, para poder minimizar los riesgos de múltiples entornos de cómputo, con lo cual va a tener un impacto bastante positivo, no solamente en el tema de infraestructura, sino también va a poder incluir nuevos elementos de herramientas para poder mejorar la experiencia del cliente, poder mejorar
las diferentes aplicaciones de negocio. Obviamente hay una serie de iniciativas que incluye esta agenda y estas prioridades de IT. Sin embargo, vemos una transformación muy importante en estos temas, empezando por la parte de seguridad y por la parte de la gestión de entornos híbridos y, por supuesto, de aplicaciones en la nube. Y esto quizá para darles un contexto mucho más amplio, en definitiva, estamos viendo que prácticamente todos los segmentos de mercado van a tener un crecimiento bastante positivo en 2022, incluyendo incluso la parte de hardware que en algún momento sufrió o está sufriendo todavía por algunos retrasos en la entrega de producto. Sin embargo, estamos manteniendo un crecimiento bastante favorable tanto para la parte de tecnologías basadas en hardware empresarial, pero también aquellas tecnologías que van a estar habilitadas principalmente para una capa de nube. Tanto las tres categorías que IDC mide en lo que sería el cómputo de nube pública, PaaS, IaaS y SaaS, van a tener crecimientos por encima del 25%, con lo cual definitivamente esto viene a mantener esa expectativa de crecimiento en este tipo de soluciones. No podemos olvidar que hay una cantidad importante del mercado que se va hacia la parte tradicional del cómputo, devices, laptops, PCs de escritorio, que también van a tener o representan una parte muy grande de las inversiones, seguida de lo que serían los smartphones. Y no podemos dejar de lado todo el tema que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones, que si bien es cierto, la tasa de crecimiento no es tan alta, es moderada, es del 1.7% para este año, sí representa en esencia parte de la columna vertebral de toda esta movilización que estamos viendo hacia entornos digitales, creación de experiencias hacia el consumidor, el ciudadano, el estudiante, el paciente, y eso lo vuelve un aspecto crítico para la operación de los negocios. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes esta perspectiva de negocio. Como parte de esa investigación, IDC ha hecho una investigación donde hemos incluido todos los temas de negocio y poder determinar cuál es la agenda del CXO en México. Y partiendo por el tema de productividad, donde es un aspecto muy relevante, me gustaría destacar lo que está seleccionado en este rectángulo punteado, que son básicamente 4 iniciativas de negocio que ocupan la segunda, la tercera, y la cuarta y la quinta prioridad en términos de los negocios, que van desde lo que sería la combinación de experiencia digital con la parte física, es decir, una mejora sustancial del customer experience, también poder introducir nuevos servicios, nuevos productos basados en lo que el cliente necesita, adquirir nuevos clientes, retener los actuales y, por supuesto, poder crear una plataforma de datos en la cual se pueda generar un contacto mucho más personalizado en tiempo real para el consumidor, para los clientes. Con lo cual, definitivamente esto viene a reforzar toda esta estrategia de digitalización acelerada que estamos viendo. Obviamente, quizá pudiera tener a nivel de nuestro país un impacto diferente por industria, por región, por segmento de mercado, pero lo único que va a estar variando puede ser la velocidad de adopción o el impacto o el caso de uso asociado referente a esta digitalización, con lo cual definitivamente vamos a estar viendo un 2022 con una oportunidad bastante grande para poder tener foco en este tipo de iniciativas de negocio que van a estar dictando la agenda de las inversiones en tecnología en los próximos meses en nuestro país. Y un punto muy importante, creo que me voy a permitir hacer aquí una pausa para poder invitar a la siguiente sesión, que es un panel de discusión con los expertos de mercado de IDC en México. Voy a permitirme invitar a Claudia Medina, quien es nuestra gerente de Enterprise en México, Alberto Arellano, nuestro gerente de telecomunicaciones, y a Oliver Aguilar, quien es nuestro gerente de las investigaciones relacionadas con el consumo, a que nos acompañen en este panel de discusión para poder profundizar de estos temas que les he hablado en esta presentación. Así que démosle un par de segundos para que se puedan acomodar, encender sus cámaras y continuamos con el panel de discusión.
Muchas gracias por esperarnos. Estamos de vuelta y bueno, ya tenemos a los expertos de IEC, Claudia Medina, Alberto Arellano y Oliver Aguilar, que nos van a estar hablando y profundizando sobre los temas que yo les compartía en mi presentación. Y creo que vale la pena hacer un resumen muy rápido sobre este último slide que yo les compartía, donde están las prioridades de negocio y en realidad se ve claramente cómo los temas que están dominando la agenda de negocio desde la perspectiva en inversiones tecnológicas que tienen que ver con experiencia del cliente, del usuario, del comprador, esta modernización de la plataforma de datos para generar nuevas fuentes de ingresos y, por supuesto, tener nuevos clientes o retener a los actuales, con lo cual es algo muy importante que estamos teniendo ahora en este año 2022 en México. Y para empezar, me gustaría hacer la primera pregunta para Oliver Aguilar, nuestro experto en la investigación de consumo. Oli, esta digitalización acelerada que yo mencionaba y la combinación de experiencias digitales, físicas, ¿cómo ves tú este impacto de esta combinación de experiencias digitales con experiencias mixtas? Bueno, es bastante relevante para las empresas. Creo que durante los 2 últimos años se han dado cuenta de la importancia que tiene para retener, para adquirir nuevos clientes y definitivamente que es uno de los indicadores claves. A grandes rasgos, 1/3 de las compañías están pensando en el mix de la parte digital con la parte física y también más del 30% están pensando en la experiencia del cliente como una de sus iniciativas principales de negocio. Algo muy importante a tomar en cuenta es que el consumidor se volvió más exigente con las experiencias que recibía. Por supuesto que esto afecta más a unas industrias que a otras, pero también las empresas tienen que responder porque algunas de ellas quizá no consideran atención al cliente o algunas partes específicas que tienen contacto con el consumidor como estratégicas, y las que lo están haciendo son las que están obteniendo mayor crecimiento en este momento. Muchas gracias, Oli. No, definitivamente creo que la agenda está siendo dominada por esta ampliación de experiencias digitales con físicas y más ahora con el posible regreso ya a los espacios físicos abiertos. Pero también algo relevante que veíamos es que para poder hacer realidad este tipo de experiencias mixtas, definitivamente tenemos que pensar sobre una infraestructura tecnológica moderna, renovada, segura, por supuesto. Ya veíamos el tema de la seguridad como una de las principales prioridades de inversión en tecnología. Con lo cual me gustaría preguntarle a Claudia, en su visión, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál es la experiencia que tiene y cómo contribuyen las estrategias tecnológicas basadas en tecnologías disruptivas, en tecnologías modernas, tanto de hardware como de software, de cloud, en este tipo de iniciativas de aceleración digital, Cloud? Gracias, Alex. Nuevamente a todos, buenos días. Pues sí, Alex, la respuesta definitivamente es que es un impacto de forma directa. Y de hecho, yo atribuiría una buena parte del éxito que recayera sobre este tipo de estrategias, ¿no? Porque finalmente es donde se soportan. Creo que el deber para comenzar a trazar una estrategia de estas comienza por alinear las estrategias o los objetivos de cada uno de los negocios o de las empresas, pues a los objetivos tecnológicos y a las tecnologías que se van a incorporar alrededor de, ¿no? Una de las grandes lecciones aprendidas que tenemos en los últimos 2 años es la adaptación al cambio de forma rápida, oportuna y lo más certera posible, ¿no? Y en este sentido creo que las tecnologías de la información resultan ser un excelente aliado para poder alcanzar esas metas, ¿no? Hablamos aquí, por ejemplo, de que todas estas nuevas tecnologías disruptivas pues estarían soportando las iniciativas de omnicanalidad, todo el tema de experiencias hiperpersonalizadas, tanto en tiendas físicas como en tiendas virtuales, plataformas de atención al cliente 24/7 con respuestas casi de forma inmediata, cadenas de suministro mucho más optimizadas y muchos ejemplos más, Alex, que podría estar citando, ¿no? Definitivamente el discurso de transformación digital ya es algo consciente y asimilado dentro de las compañías, ¿no? De ahí que la reconfiguración justamente del presupuesto de TI dé cabida a la inversión, por ejemplo, en esas nuevas tecnologías
disruptivas que estás mencionando, como es el tema de plataformas de inteligencia artificial, que estamos esperando en este año un crecimiento de poco más del 20%, y que este tipo de plataformas es aplicable a todas las áreas, ¿no? A finanzas, al front-end, a operaciones, a la parte de cadena de suministro. También vamos a ver más inversiones en el tema de RPA, donde esperamos un crecimiento en ese segmento o en ese tipo de aplicativos de un poquito más allá del 50%, ¿no? O también podemos incluso citar los temas de CRM, en donde, pues bueno, este ya es un camino muy avanzado. Sin embargo, es de destacarse que en este año el mayor crecimiento en las plataformas de este tipo van a estar auspiciadas por la modalidad cloud, ¿no? Que pueden, o estamos previendo, alcancen un crecimiento en la inversión, puede que poco más del 60-70%, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de plataformas y sobre todo considerar el papel del CIO en la toma de decisiones y la planeación estratégica tecnológica alineada a la reconversión del negocio, ¿no? Muchas gracias, Clau. Creo que has mencionado algo muy relevante, la adopción de tecnologías disruptivas emergentes, que lo vimos desde el año 2021 y que hay una continuidad basada en los indicadores que tenemos. Pero la realidad es que este tipo de tecnologías disruptivas, en esencia, tienen una razón de ser gracias a los servicios de cómputo en la nube. Entonces, no podemos pensar de servicios de cómputo en la nube sin tener una buena conectividad, unos buenos servicios de telecomunicaciones. Y en ese sentido me gustaría hacerle la pregunta a Beto, ¿cuál es el mayor desafío que hoy día las empresas han tenido en respecto a la parte de conectividad en toda esta transición de experiencias digitales, Beto? Adelante. Claro, muchas gracias por la pregunta, Alex. Pues creo que esta necesidad, ¿no? Ha ido evolucionando. En un primer momento, ¿no? A la hora que a todos nos mandaron de regreso a casa, pues vimos cómo los operadores apoyaron con todas estas configuraciones de VPN, ¿no? Que permitían de alguna manera dar un acceso seguro a esa infraestructura, ¿no? Pero de nuevo estábamos accediendo a la infraestructura. Y lo que ha venido evolucionando ahora es el tema de acceder a las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones, como ha venido diciendo Clau, se movieron, ¿no? Viven en diversas nubes, en ambientes híbridos, no en el data center que tenemos dentro de la oficina. Y en ese sentido cambió el objetivo, ¿no? No era conectar a la infraestructura, sino conectar a las aplicaciones. Es uno de los principales retos, dar un acceso seguro, ¿no? y ubicuo a los colaboradores de la organización. En un segundo lugar, por supuesto que creo que quedó en evidencia la inversión que ya venían haciendo los operadores, ¿no? En materia de virtualización, de digitalización. Si los operadores no hubieran invertido antes de la contingencia en tecnologías como SDN, pues no hubiéramos soportado los picos, ¿no? De demanda. Realmente algo que vimos es que la capacidad pasó de las calles, digamos, de oficinas a las calles residenciales, ¿no? Ahí es donde estamos necesitando las diferentes temas de conectividad. Y el otro reto en el que creo que han venido apoyando mucho, Alex, los operadores, ¿no? En materia de conectividad es en materia del soporte. Ya no tenemos ese amigo de TI, ¿no? Con el que iba al lado, ¿no? Le decía, oye, a la hora de la comida tienes tiempo de configurarme en mi PC esto. Ya no tenemos esa cercanía. El principal reto de muchas organizaciones para el tema de trabajo remoto sigue siendo el tema de soporte, ¿no? Y en ese sentido, los operadores han sido ese canal, ese aliado de confianza, ¿no? En el que muchas organizaciones de cualquier tamaño, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más corporativa de las empresas, han acudido, ¿no? Para tener ese soporte. ¿Por qué? Porque los operadores al final tienen esa capilaridad, ¿no? De llegada, de cobertura, y creo que es una gran oportunidad no solo para los operadores, sino también para los fabricantes. Excelente pregunta. No, muchas gracias. Creo que el rol y el papel que jugaron o que están jugando hoy día los servicios de telecomunicaciones son críticos en esta recuperación en la que estamos y que pronto estaremos volviendo a los espacios físicos, los espacios abiertos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Oli, ¿cuáles son las estrategias offline y online ante un regreso inminente de los consumidores a los espacios físicos, a los centros comerciales? Oli, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Es bien interesante. Justamente veo dentro del chat una pregunta que habla sobre la transformación digital de la banca en México. Y eso es un ejemplo muy claro de qué fue lo que pasó en 2020 y 2021. Por ejemplo, la banca
prácticamente las principales aplicaciones que nosotros veíamos de banca fue pues tal cual la digitalización, no tener que ir a sucursal y tenerlo en el teléfono. Están Bancomer, Banamex, Santander, los bancos en general eran los grandes. 2021 cambia totalmente la dinámica y estamos viendo un gran crecimiento de créditos al consumo de parte de fintechs. Entonces, esto habla de la rapidez con la que tuvo que responder la banca en un año y las nuevas opciones y cómo se están creando los nuevos negocios desde la parte digital. Algo muy importante, y mencionaba hace rato, hay algunas industrias que se ven más afectadas que otras. Un ejemplo muy representativo de todo lo que tiene que ver con omnicanalidad es el retail. En ese sentido, creo que ha quedado muy claro, independientemente de los crecimientos de ventas online, que han sido más del 80% en 2020 y más del 30% en 2021, que realmente no se trata de uno o de otro, es el incentivo correcto en el momento correcto. En ese sentido, hay cosas que la parte en tienda no se pueden entregar en una parte digital, como la inmediatez de llevarme el producto, la experiencia de ver cómo está posicionado todo dentro de una tienda y en general el contacto con el personal, ¿no? que está ahorita bajo mucha demanda. En ese sentido, también algo que es totalmente clave para la parte en línea, ya sabíamos que durante los 2 últimos años los consumidores investigamos en gran medida los precios, descripción de producto, ¿no? Se venden fotografías y se entregan productos cuando es algo online o cuando totalmente sigue la línea de venta online, pero algo muy específico que está creciendo y que es representativo son las reseñas. Los clientes quieren que otros clientes cuenten su experiencia y son mucho mejor embajadores de marca o de producto que las propias marcas o las tiendas y lo que dicen sobre ellas mismas. En ese sentido, ya no solo se busca que escribamos reseñas, ya no solo queremos ver eso o fotografías, últimamente se está incentivando mucho el video. Entonces, estrategias que se tienen que combinar y muy importante ver que los que tienen offline y la parte online son los canales que tienen mayores probabilidades de éxito si entienden esta parte y que muchas lo están haciendo, que están aplicando los incentivos correctos al momento correcto. Muchas gracias, Oli. Creo que sí, definitivamente el tema el ejemplo que dabas sobre el sector financiero y el sector de retail, definitivamente son 2 sectores que tienen una infraestructura y que han venido invirtiendo en los últimos años. Y yo creo que en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Clau si nos puede dar, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual que está viviendo la infraestructura de TI y digital en este momento en México? ¿Y dónde están las oportunidades para los proveedores de TI y de su ecosistema de socios de negocio y de partners? Gracias, Alex. Qué interesante pregunta. Fíjate que el tema de la infraestructura de TI se ha vuelto, creo que me atrevo a asegurar, en uno de los pilares más importantes para el diseño completo, ya de toda la estrategia integrada de la compañía, ¿no? Es importante que destaquemos que el diseño de la arquitectura tiene que ser cada vez más personalizado, por llamarlo de alguna forma, y muy acorde a las necesidades específicas de cada compañía, de cada giro, de cada sector incluso. Y es así como hemos llegado a un mundo de infraestructuras híbridas, ¿no? En donde se deben de tomar en cuenta para su diseño, para saber cuál es la estructura ideal para cada uno de las empresas, pues se deben de tomar en cuenta cuáles son los workloads más críticos, todos los temas de latencia y requerimientos de información. Incluso debemos de meter en la ecuación todo el tema de los esquemas de trabajo, los aspectos de la seguridad informática. Algo muy importante y que también tenemos que tener en cuenta es pues hacer un inventario de todos los aplicativos que actualmente están corriendo dentro de la empresa y cuáles de ellos tendrían que subir a cargas a la nube o cuáles de ellos tienen que quedarse incluso on-prem, ¿no? Y también pues hay que tomar en cuenta todos los planes futuros de la compañía en donde pues estamos viendo la reconversión de negocios tradicionales a negocios digitales mucho más ágiles y resilientes, ¿no? Yo creo que para este 2022 las tendencias en infraestructura apuntan sobre todo hacia esquemas híbridos con un fuerte impulso de los modelos as a service, ¿no? Es también importante destacar el tema del edge para todo ese tipo de industrias, no sé, se me ocurre finanzas, retail, con necesidades de procesamiento de información altamente demandante, ¿no? En donde se hace necesario este tipo de tecnologías. La realidad es que la reestructuración de las arquitecturas empresariales va a continuar siendo constante en el 2022
Y, por ejemplo, solo por citar algunas cifras, en el caso de IAS, más del 30% de crecimiento vamos a estar observando en la adquisición de este tipo de arquitecturas. Y en el caso del on-prem, pues todavía vamos a observar tasas de crecimiento que podrían alcanzar incluso hasta el 20%, ¿no? Lo cual nos estaría hablando quizá de una recuperación de lo que habíamos observado en los últimos 2 años, Alex. Súper, creo que está muy alineado con lo que se comentaba al inicio del evento, donde hay una combinación de infraestructura híbrida, el tema de cloud acelerándose de manera muy importante en nuestro país. Y me surge ahora aquí una pregunta que frecuentemente nos hacen sobre, ahora que hay un regreso inminente a los espacios físicos o a una combinación híbrida de trabajo entre oficina y casa, muchas compañías invirtieron una gran cantidad de presupuesto en habilitar ambientes virtuales. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Beto, que es una pregunta que nos hacen frecuentemente, con el eventual regreso ya a esta modalidad quizá más presencial, ¿hacia dónde están enfocándose los operadores para prevenir este churn y esta tasa de desconexión potencial que se pudiera dar con este movimiento inminente ya a una nueva, a espacios físicos y abiertos? Claro, excelente pregunta, y creo que es normal, ¿no? Pensar en desconexiones a medida de que vamos a regresar a la oficina, a la escuela, etcétera. Lo primero es mencionar que durante la contingencia no solo nos quedamos trabajando o estudiando desde casa, ¿no? Le dedicamos también parte del budget al entretenimiento, a los gadgets. En promedio, Alex, hay 14 o 15 dispositivos conectados en cada red de cada hogar. Nos suena mucho, ¿no? A lo mejor decimos, solo vivimos un par de personas aquí, pero cuando multiplicamos una laptop, una tablet, un celular, un asistente inteligente, un par de Smart TVs, las Smartbands, la verdad es que se van a quedar muchos dispositivos conectados en casa, ¿no? La otra cosa que pasó es que el trabajo no va a hacer regresar a la normalidad como la conocíamos. Aproximadamente, y depende mucho del tamaño de empresa, y al respecto hay una pregunta justo aquí en el chat, una tercera parte de las organizaciones van a permitir el trabajo remoto como una práctica común, y ojo que estamos diciendo trabajo remoto, ya no solo desde casa, ¿no? En ese sentido, el tema de la conectividad, realmente no esperamos tasas de desconexión, cambios de paquetes, quedó claro los beneficios de contar con una mayor velocidad, por ejemplo. Creo que también una oportunidad muy grande que va a existir para la parte residencial es el tema de del wireless LAN, ¿no? Muchas veces ha quedado demostrado que podemos triplicar nuestra velocidad, pero no así mejorar nuestra experiencia. Vemos mucha oportunidad para el tema de Wi-Fi 6 y Mesh para el hogar, es sin duda un tema. El otro tema que también está pasando y en lo que se están enfocando los operadores es en ayudar, ¿no?, a que ese trabajo remoto se dé, ¿no?, en automatizar las tareas repetitivas dentro de una oficina. Puede que regresemos a la oficina algunos, pero sin duda vamos a regresar a una oficina renovada, ¿no?, en donde, por ejemplo, ciertos procesos tan comunes como firmar un documento hoy se pueden hacer de manera electrónica, ¿no? Estamos viendo que, al contrario, cada vez más hay trabajos que se pueden hacer remotos. El ejemplo puntual es un ingeniero que se subía todos los días a su pick-up a ir a ver cómo está el ducto, ¿no? No le podemos llevar el ducto a casa, pero sí que le podemos poner un sensor en el ducto para que ese ingeniero esté remotamente monitoreando y, al contrario, pueda ahora monitorear más ductos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese ha sido el papel de los operadores, permitir ese trabajo remoto, ¿no? Y para los que regresen a la oficina, adecuar esa oficina a una realidad más digital, más moderna, Alex. Muchas gracias, Beto. Bueno, creo que has dado ejemplos muy interesantes. La conversación está realmente muy buena, pero lamentablemente el tiempo es el principal enemigo en ese tipo de grandes eventos. Para cerrar, medio minuto de reflexión que se lleve nuestra audiencia de esta conversación. Clau. Gracias, Alex. Pues creo que el panorama está ahí, creo que el panorama ya es más optimista que lo que habíamos observado en los últimos 2 años. Creo que es momento de continuar avanzando en este tema de transformación digital, que hemos visto, creo que un avance en los últimos meses que no hubiéramos podido alcanzar quizás hasta en años, ¿no? Entonces es importante continuar con estos esfuerzos
y sobre todo pues estar al lado de las empresas, no nada más tratándoles de vender o colocar un producto, sino tratando de colocar una solución y siendo un asesor todo el tiempo, ¿no? Ayudándolos a desarrollar esa estrategia ya ni siquiera tecnológica, sino de negocio. Muy bien. Esos asesores digitales que son tan importantes en este momento. Muchas gracias, Clau. Beto, para cerrar, medio minuto. Claro, de nuevo, ¿no? Destacar que la oportunidad no está solo para los operadores, sino para los fabricantes y los canales, ¿no? Hay todavía un tema de mejorar la experiencia de conectividad. Vamos a tener una sesión de Future of Connectedness que justo habla de esto, pero se trata de una conjunción de hardware, conectividad y aplicaciones, ¿no? Que van a permitir la educación a distancia, el trabajo remoto, ¿no? Sin duda hay una gran oportunidad allá afuera. En general vemos, ¿no? Que cada vez más los ingresos de los operadores van a ser más digitales. Los que tienen el segmento B2B ya van a ser aproximadamente 50% servicios pay. Aquellos que atienden al segmento B2C van a ser un mix también de contenido, OTTs, hardware, y en ese sentido la oportunidad está allá afuera y más bien la invitación a seguir conversando. Gracias. Súper. Oli, finalmente, un comentario de cierre. Sí, claro. Algo muy importante sobre lo que está pasando en la experiencia del cliente, la gran demanda, lo que esto puede significar en cuanto a seguirles comprando a esa empresa, tener ese engagement con esa misma empresa y la disparidad que estamos encontrando en los indicadores internos, sobre todo en el personal que está en contacto directo con el consumidor. La experiencia que tiene el empleado, el trabajador que está en contacto directo con el cliente, es la experiencia que recibe el cliente. Y eso creo que se está entendiendo que tiene un gran impacto sobre la retención y el posible crecimiento de negocio. Entonces, yo resaltaría ese tema. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a nuestros expertos. Gracias. Ahí vamos a estar contestando a todas las preguntas que nos hagan llegar a través del chat o por email. Y bueno, para poder continuar con nuestra agenda, los invitamos a elegir una de las 3 ponencias simultáneas que tenemos. Para poder acceder a ellas, solo tienen que dar clic en el icono de Sessions del lado izquierdo de su monitor y seleccionar la temática que más les interese. Muchas gracias y continuamos.